Estamos aquí en la continuidad del CFO Summit con Fernando Garabato, que es socio de finanzas corporativas de BDO. Fernando, bueno, gracias como siempre por sumarte y permitir también que nos acompañe en esta charla. Uno de los datos que me gustaría que podamos hablar, porque digo, de la coyuntura financiera hemos hablado mucho, pero BDO también tiene una herramienta con la que trata de alguna manera, que sus clientes puedan tener un mejor flujo de decisiones, ¿no? Es lo que ustedes llaman el tablero de control de Corporate Finance, que lo tengo acá. Me gustaría que me cuentes un poquito qué tiene adentro, un poco esta herramienta, en qué momento se usa y después vamos desgranando, bueno, algunas cosas que van saliendo del tablero que son interesantes. Bueno, muchas gracias, Hernán. Bueno, un placer, como siempre, estar cada año en este espacio. Bueno, te cuento un poco sobre el tablero. Esto surgió por una necesidad y una complicación que tenemos los argentinos todos los años, y específicamente los CFOs y también los CEOs de las empresas, que es presupuestar, ¿no? Digamos, todos los años tenemos la manía de plantear cuál es el presupuesto del año siguiente. Y crear un escenario en Argentina. Crear un escenario en Argentina. Entonces, como muchas cosas que construimos parten de fracasos, y los fracasos eran que nunca nadie la pega con esos presupuestos, con esas variables, nosotros empezamos a trabajar con este tablero de control que buscaba sintetizar las variables macroeconómicas que impactan en las finanzas corporativas de la empresa, que es el insumo que necesita el CFO y el CEO para poder proyectar. Y cambiamos un poco la mirada de decir, bueno, mira, más que proyectar, trabajemos en los action plan en función de que no le vamos a acertar con lo que vamos a proyectar, porque son tantas las variables exógenas que afectan a las compañías que dependes mucho de eso para poder determinarlo. Entonces, lo que buscamos es crear este tablero donde manejamos variables tales como tipo de cambio, inflación, salarios, mercado interno, mercado externo, tipo de cambio, reservas, y con eso buscamos tener las variables que se sintetizan dentro de lo que necesita un CFO y tenerlas de manera frecuente, es decir, mensualmente nosotros vamos siguiendo estas variables y las ponemos a disposición de nuestros clientes para poder discutirlas y considerarlas en el impacto en las propias finanzas de la empresa, ¿no? Entonces, esa fue la lógica, y la verdad que resultó bastante divertido en lo posterior, en el ida y vuelta con cada una de esas empresas. ¿Cuáles son las que tienen más ponderación o a las que los clientes le dan más ponderación? Yo arriesgaría un par, pero bueno, dame vos con el dato real. No te vas a equivocar, digamos, tipo de cambio es una que está latente. La otra es inflación, porque también, digamos, tiene ese linkeo en el primer rubro que uno mira, que es ventas dentro de lo que es nuestra profesión, y son dos variables determinantes. Y la tercera te diría que también es una gran incógnita que tiene que ver ya con las siguientes líneas del estado de resultados, que es la variación de salarios, ¿no? Que es un tema que, digamos, cada vez resulta más relevante a la hora de tratar los presupuestos y tratar la propia gestión de la compañía. Entonces yo te diría que esas tres son las variables, si querés, recurrentes en todo lo que vemos y consultamos, ¿no? Si hay un denominador común que tiene hoy el sector financiero y sobre todo el corporativo, es que está sentado sobre una montaña de pesos, ¿no es cierto? Es lo que hablamos. La inflación y la alta nominalidad generan un flujo de ingresos que de alguna manera no siempre tienen destino, porque hay más pesos de los que tal vez haya proyectos para hacer. Mi pregunta es, ¿hay alguna otra orientación que se le pueda dar a los pesos que no sea estar alocados en un fondo que mantenga su valor? Sí, a ver, ahí depende mucho también de tipo de compañía, imagino. Del tipo de compañía, claro. Muy bien, y depende también del tipo de exceso que tengas de tesorería, ¿no? Nosotros venimos muy acostumbrados en este devenir del tiempo de los temas 1, temas 2 para invertir excesos de tesorería transitorios. O sea, la caja
chica o a la caja ampliada. La caja chica que te sobra por el hecho de operar, Sí, sí. y que la vas a necesitar al otro día, a la semana o lo que sea, ¿no? Entonces, eso, digamos, existe una gimnasia muy importante en Argentina porque un buen manejo en ese sentido tiene un retorno en cuanto a rentabilidad. El problema que empezó a ocurrir en estos últimos años es que esos excesos ya no eran excesos transitorios, sino son excesos de carácter permanente y que no le pertenecen a la compañía, en el sentido técnico, ¿no? Sino que le pertenecen al accionista, pero que en muchos casos el accionista no los puede retirar por determinadas restricciones que ocurren, ¿no? Sobre todo accionistas del exterior. Entonces se produce una gran incógnita y un manejo, digamos, para el cual el CFO no está preparado en el día a día, que es el manejo de esos excesos permanentes de tesorería, que no son excesos permanentes de tesorería, sino que son dividendos sin distribuir. En ese concepto empiezan a aparecer alternativas de inversión, hay empresas que buscan crecer inorgánicamente, es decir, comprando otra empresa, creciendo. Esto, para muchos de nuestros clientes, el momento de la Argentina o las circunstancias particulares son momentos en los cuales conviene invertir. Es el ciclo de inversión para después cosechar esos retornos. Entonces, hay inversión en activos fijos, que ya se están acabando porque las restricciones cambiarias implican que determinadas maquinarias ya no se puedan importar con la fluidez que se importaban antes, entonces esos ciclos se están acabando. Crecimiento inorgánico mediante compra de compañías y inversiones en activos un poquito más sofisticados en lo que tiene que ver el mercado de capitales, donde una de las salidas que nosotros estamos viendo con algunos clientes es que buqueen en Argentina sus proyectos verdes. Es decir, este exceso de pesos se pueden utilizar con una utilización global en la medida que inviertan en proyectos renovables en Argentina, ¿no? Entonces, eso ya se empieza a ver porque, bueno, de alguna manera, como no pueden salir, tienen una utilidad adicional a la renta, ¿no? A ver, creo que estamos aportando dos datos. Uno sería que hay algún tipo de proceso, vos lo decías, de M&A, o sea, de compra de activos que tal vez no se están viendo muy sobre la superficie, pero que están ocurriendo. Y otro que también hay una oportunidad para apalancar proyectos que tengan un carácter sustentable, ¿no es cierto? O sea, si sos una compañía que de repente necesitas hacer algo, bueno, trata de hacerlo con un bono verde. Exactamente. O sea, estamos abriendo una ventana para que ese financiamiento aparezca, aunque tal vez no sea lo que falta en la Argentina, porque pesos hay, pero es distinto de lo que estamos hablando. Sí, y cada vez más yo estuve este fin de semana en la reunión del IAEF, en el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas, que bueno, participamos juntos también en esta entrega, y en la recorrida distendida con cada uno de los CFOs, lo que noté, a diferencia de otros años, es que todos tenían un proyecto sustentable, digamos, en mayor medida o menor intensidad, todos estaban con un recorrido en ese camino. Entonces, hay cosas que están cambiando y ahí el mercado de capitales lo viene corriendo bien, pero un poquito de atrás, y creo que ahí hay una gran oportunidad para conseguir de alguna manera convertirlo en una ventaja global, ¿no? ¿Cómo ves digamos, esta montaña de pesos, crees que se puede acomodar de alguna manera? A ver, no quiero decir si puede acomodar sola, ¿no? Pero estamos pensando que esta nominalidad en algún momento tiene que desinflarse o pincharse. ¿Qué sensación tenés para el 2023? Mi sensación es un poco la del reequilibrio. Nosotros estamos hoy, cuando analizamos las variables y analizamos el comportamiento de las variables macro, vemos claramente que algunas variables vienen rezagadas, ¿no? Y algunas vienen muy aceleradas. La que vos marcás, la del exceso de pesos, se nota. La salida o qué va a ocurrir con eso, a mí me excede porque depende mucho de la política y de las decisiones que se tomen a nivel macroeconómico. Creo que es un riesgo importante que hay que mitigar de alguna manera, ¿no? Y por lo menos lo que nosotros vemos
en alguno de los clientes que usan para mitigar es invertir en economía real, aunque parezca una contradicción, aunque bajo estas circunstancias tan desafiantes de variables resulte un poco complicado. La economía real, por lo menos para los que pensamos en un futuro en Argentina, es la que va a generar los mayores retornos. Estás dando, digamos, digamos, un poco el foco a la pregunta que seguía era si iba a haber una especie de rebalanceo de esos pesos, cómo podían protegerse las empresas que hoy tenían parte de esos pesos un poco colocados en el sistema financiero. Tu visión tiene que ver con tratar de llevarlos a activos que no sean tan licuables, puedo decir, o sea, que no se pinchen. O sea, buscar algo que tenga como otro tipo de proyección y de respaldo. Sí, siempre dentro del negocio. Yo creo que uno, cuando tiene que resolver un tema, puede ir hacia adelante o puede ir hacia atrás. Ir hacia atrás es complicado, digamos, sobre todo con los que tenemos el cuerpo comprometido acá y mucho de nuestro patrimonio. Entonces, bajo esas circunstancias, la mejor manera de salir es hacia adelante, ¿no? Y creo que es un buen momento para ganar mercados. Es algo que está ocurriendo por ahí sin que se vea. Digamos, hoy, cuando nosotros vemos las empresas, las empresas no tienen dificultades financieras de ningún estilo, ¿no? Entonces, vemos oportunidades para seguir creciendo. A pesar de que puedan existir, bueno, escuchamos las presentaciones anteriores a la jornada donde de alguna manera se ve o se prevé algún tipo de contracción, ¿no?, en la economía, de administración. Pero creemos que ganar mercados es una buena alternativa para quien piensa quedarse en este barco trabajando, ¿no? Más allá de los riesgos internos, que son un poco lo que estamos hablando, ¿ves algún otro tipo de riesgos en el horizonte? O sea, pensando un poco el mundo que también se está buscando su propio reequilibrio, para usar estos términos, donde la inflación a nivel global está generando movimientos financieros importantes en función de tasas de interés. ¿Cómo sería el escenario externo para acompañar este momento de la Argentina? Sí, creo que el escenario externo contribuye en parte con la Argentina en lo que tiene que ver con economía real, porque los productos que nosotros producimos, tenemos capacidad para producir, tienen buenos precios a nivel internacional. Tenemos cierta carencia de inversión para poder afrontarlo, pero más allá de eso, que no es un detalle, estamos bien en ese recorrido. Donde se ve complicado es en el costo del dinero, digamos. No vemos a la FED todavía aflojando con la tasa de interés, vemos que hay un recorrido, vemos que la inflación en Estados Unidos empieza a cambiar un poco la tendencia, pero claramente la turbulencia en Europa con la guerra no está resuelta y va a seguir en esa línea, ¿no? Entonces, todavía vemos un mundo pendiente de reequilibrarse, ¿no? Sí, también hay un factor que lo conversamos más temprano con otros expositores que tiene que ver con, bueno, la matriz de nuestros ingresos en dólares, que es el agro, y que pueden llegar a afrontar una caída de producción. Eso podría, como siempre, ¿no? La Argentina te golpea la caída de la producción, sube los precios, entonces digo, nos compensa a veces el precio, la falta de producto, y entraría ahí como a jugar sobre el mercado de dólares, que es la otra pata que vimos hoy, ¿no?, sobre la cual está tan atento el tablero, ¿no?, que es tipo de cambio. Y sobre tipo de cambio 2023, ¿tenés alguna perspectiva? Bueno, complicado, ¿no? Complicado. No tomé el agua porque me voy a atragantar, pero no, claramente, no era la idea. Claramente el gobierno consiguió algo muy importante en este pequeño periodo de gestión del ministro de Economía, donde juntó una cantidad de reservas importante. Y sí. Entonces eso es claro. Lo que uno está viendo ahora es que la estrategia es cuidar esas reservas. Lo que no sabemos es la velocidad en la que esas reservas de alguna manera pueden ser sostenidas en la operatoria diaria, ¿no? Entonces, creo que el tipo de cambio va a estar atado a ese manejo de reservas hasta que empiece la nueva liquidación. Creo que
el gobierno está mostrando cierta búsqueda de no desacoplarse, por lo menos en lo que queda en el movimiento de tipo de cambio, de inflación y básicamente en esos dos, por lo cual no me queda claro qué va a ocurrir ni cuándo va a ocurrir, pero claramente converge hacia un lugar, ¿no? ¿Hay algún otro indicador del tablero que te consulten con, digamos, más allá de los tres que ya mencionamos, que son tipo de cambio, inflación y salarios? Hay uno que sigo, que no es salarios propiamente dicho, sino que sigo la evolución de salarios para entender el humor social, ¿no? Ajá. Es una forma de entrar también desde, Sí. Desde un indicador duro. Es un indicador duro porque, bueno, uno no sé, tiene ciertas contradicciones entre las cosas que ve, que escucha, que vive y los humores que ocurren, ¿no? Y también es consciente de los niveles de inflación. Cualquier país normal con el nivel de inflación que tenemos tendría problemas sociales importantes, ¿no? Entonces, yo ahí seguí tres variables estadísticas, que es salarios privados, salarios del Estado y ingresos de no registrados. Y tomé como punto de partida, digamos, una serie más larga, pero tomé como punto de partida la asunción del nuevo gobierno. Y lo tomé como base 100. Como base 100, diciembre de 2019. Exactamente. Y cuando vos mirás esas variables, ves que el salario privado está un poquitito arriba de 100, el salario público está un poquitito abajo de 100, pero están en la misma línea. Donde está más abajo es el salario no registrado. Pero cuando vos mirás esa variable, los ingresos están, a valores reales, están administrados de alguna manera, ¿no? Entonces, esa es una variable que a mí me interesa sobremanera porque te permite entender también el contexto y cómo se administra esto. No es fácil administrar una sociedad con estos niveles de inflación sin que se deteriore tanto el nivel de ingreso, ¿no? Fernando, gracias como siempre por acompañarnos. Me quedo con la mirada de que, bueno, siempre hay que tener presente de que las crisis están generando también oportunidades, que a veces Totalmente. Uno no tiene la vista preparada para verlas, pero que están a nuestro alrededor. Me parece que hay ahí un proceso que no tenemos que perderle de mirada. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, continuamos aquí en el CFO Summit en un minuto nada más.